Bienvenidos a esta quinta sesión del noveno simposio ISACS que se realiza en Santiago de Cali en conmemoración de los 150 años del lanzamiento y publicación de la novela María. En esta ocasión, en el evento central de esta mañana, nos acompañan Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor, crítico literario, periodista y político; Edgar Collazos, escritor, magíster en filosofía, una persona ligada también al ejercicio de las letras; y Darío Henao Restrepo, quien es el organizador, gestor de este espacio. Los dejamos para una conversación en torno a la vida de Jorge Isaacs en relación directa con el lanzamiento de la novela de Edgar Collazos, En Tierra Extraña, a propósito de la vida de Isaacs. Bueno, amables televidentes y público asistente aquí al Teatro Estudio de Telepacífico, tenemos aquí un invitado muy conocido que tiene para nosotros una relación muy importante, es muy importante. Hace más de 40 años tenemos una relación muy entrañable con Gustavo. Fue nuestro profesor de literatura y a lo largo de su vida hemos tenido con Gustavo un diálogo intelectual, crítico, polémico, como es usual en la personalidad de Gustavo Álvarez Gardiazabal. De lejitos para no herirnos. Y de lejitos nos hemos tenido una gran relación. Con Edgar, pues por supuesto, lo une una amistad y una relación intelectual y literaria de muchos años. Pues no voy a decir todas las cosas que ha sido Gustavo en la vida, pero todos saben que fue gobernador del Valle, alcalde de Tuluá, estuvo 10 años en la Luciérnaga de Caracol, ha escrito y sigue escribiendo columnas periodísticas. Es una voz actuante en esta región y en este país, y un hombre que ha hecho mucho por la literatura y la cultura de este país. Vamos a hablar hoy con Gustavo a propósito de En Tierra Extraña, la novela de Edgar Collazos, que es una novela sobre la vida de Jorge Isaacs. Por tanto, vamos a hablar de Isaacs, vamos a hablar de la novela María, que en el texto de Edgar, En Tierra Extraña, hay un homenaje extraordinario con párrafos intertextuales, como se dice hoy en el lenguaje de María y de la poesía de Isaacs. Y por supuesto vamos a hablar de la novela, que es la que nos convoca aquí con Gustavo. Entonces, Gustavo, vamos a empezar con el hombre que es el objeto de esta novela de nuestro amigo Edgar Collazos. Bueno, lo segundo no es tan cierto, pero ya discutiremos. Lo cierto es que No escucha. Aló. Jorge Isaacs Ole. es una persona que presentó un libro que 150 años después, en un territorio de antropófagos, como es el Valle del Cauca, que no puede ver surgir a nadie porque le corta la cabeza, 150 años después, estamos reunidos desde hace una semana rindiéndole homenaje a una novela. No oye, tenés que repetir. No escucha. ¿Este escucha? Ah, sí, te escucha, sí. A una novela por lo menos valiosa en calidad y en recuerdo. ¿Ahora sí? Isaacs fue un eterno fracasado. Isaacs fue un pobre minero frustrado, un pobre padre de familia que no le alcanzaba con qué comprarle el mercado a sus hijos, y era a su vez alguien que tenía suficiente capacidad de matar su frustración creando. No hay una fotografía de Jorge Isaacs riéndose, siempre con el ceño más adusto. No hay un párrafo de humor ni en María ni en ninguno de sus poemas. Para él no existía el humor, no debió haber existido la risa, pero siempre estaba buscando, o buscando una mina de oro, o buscando un poder que no tenía, o lo que era peor, consiguiendo lo que a tanto anhelaba e inmediatamente destruyéndolo. Así lo hizo con su carrera diplomática, así lo hizo con los Holguines, los dos que fueron presidentes y que le ayudaron a salir de todos los entuertos. Se les comió la mano, por la misma por la que les dio regalo. Sí, Isaacs era un personaje tan particular, que finalmente terminaron
aceptándolo como el primer colombiano, junto con el general Martínez, que declara un pozo de petróleo en el Valle del Sinú y como el descubridor de la gran riqueza minera colombiana, el Cerrejón. ¿Se lo recordará más por eso que por haber escrito María? No sé, la palabra la tienen el que se ha estado toda la vida, que es Darío Henao, diciendo que María es la prolongación del Quijote y que solo le faltaba Dulcinea. O Edgar, que se ha montado una novela diciendo que habla sobre Jorge Isaacs, cuando simplemente lo toma como pretexto para contar las trapisondas de la sociedad caleña, que siguen siendo igualitas las de 1854 a las de ahora. De manera que hay tema. Hay tema, bueno, poeta Collazos. Bueno, el poeta y novelista Edgar Collazos, conmigo en estos últimos 5 años, curucuteamos mucho a la vida de Isaacs. Y quiero que a partir de las palabras tuyas, Edgar nos cuente un poco sobre por qué llega a Isaacs y esa tradición, dijéramos, familiar, las tías, el abuelo, que lo hacen ser como el obligado, dijéramos, una tradición familiar, a escribir sobre un hombre como Jorge Isaacs. Edgar. Perdón, pero yo le agregaría, es que coge a Isaacs antes de que estalle la revolución de Melo, que es el primer golpe de Estado grande que se da en Colombia, el segundo, el de Rojas Pinilla. Lo coge antecito de que estalle la revolución de Melo, es decir, cuando Isaac es conservador, en todo sentido, hijo de un padre jugador, pero latifundista, a punto de quebrarse, pero todavía con tierras, y lo coge en ese preciso momento. ¿Por qué? Bueno, Julián, ayúdame. Bueno, no, la verdad estoy de acuerdo con Gustavo. La historia de la novela es la historia de un derrotado. Isaac fue derrotado en el campo político, fue derrotado en el campo económico. Creo que la única derrota que no le pudieron infringir la élite caleña ha sido en la estética, porque la novela está aquí después de 150 años. Creo que la posibilidad de hacer una novela sobre Isaac me la dictaba la incoherencia de Isaac. Isaac fue un hombre incoherente todo el tiempo. Y recuerden que un personaje de novela principal tiene que ser incoherente. Los personajes secundarios son coherentes. Lo que me hacía pensar en la transformación de Isaac es que un hombre no nace solo. Un hombre nace, quizás fue lo primero que me enseñaste en la vida, Gustavo. Yo conozco a Gustavo desde que yo era muy joven. Y creo que fue la primera persona que me dijo que escribí. Sí, porque tocaba guitarra. Sí, tocaba guitarra. El chiste es malintencionado, ¿no? Sí, pensé mucho en esa literatura que hacíamos, Gustavo, y indudablemente yo quería hablar mal de cierta gente. Esto está fatal, esto aquí. No, pero había algo muy importante en el planteamiento. Sí, Isaacs se muestra en tu novela, como en muchas otras obras, incoherente. Yo no creo que era incoherente. Me daba la sensación de que era una loca frustrada, ¿ya? Porque tenía la capacidad que en la irresponsabilidad sexual le da a los hombres gay, que siempre están cambiando de sitio, siempre están cambiando de mozos, siempre están cambiando de muebles, siempre están cambiando de trabajo. Isaac era repetida, él tenía que estar cambiando permanentemente de partido, y no me explico cómo la mujer se lo aguantó y tuvo ese poco de hijos. Bueno, la sociedad caleña de la época decían que Isaac venía a Cali solamente a embarazar a la mujer y Luis se iba, ¿no? Porque era como parte de lo que hacía en realidad, porque él no vivió casi con Felisa, él vivió muy poquito tiempo. Él tenía una amante en Bogotá, que es la que cuenta la novela, pues, que es la narradora de la novela. Ah, pero es que en la novela nunca se sabe quién era la que cuenta la novela. Pues no se sabe. Estamos hablando de una novela que se llama En Tierra Extraña. Pues puede ser ella o él. ¿Ya? Puede ser ella o él, ¿no? Es el éxito de la novela,
que es un cuadro de costumbres, la tuya, es un cuadro de costumbres en pleno 2017. Es que nunca se sabe quién es el narrador, pero ese narrador sabe muchísimo, pero no es la tercera persona. Pero en fin, eso es lo de menos, estamos Bueno, hablando… Pero aparte de eso, sabe mucho sobre la élite de Cali. ¿Y vos por qué sabes de la gente de Cali? ¿Por las tías Gamboa o por cuáles? Por las tías Gamboa, por las tías que, a ver, hace una semana Gustavo me mandó una carta diciéndome que me iban a matar y que posiblemente mis tías estaban revolviéndose en las tumbas. Y la verdad es que sí, pues Gustavo conoce muy bien a mis tías, conoce muy bien mi familia, de esas familias pues, de aquí, de las que yo hablo. Una tía me dejó 70 cuadernos, con notas de tradiciones orales del año 28, y tuve un abuelo que conoció a Isaac, un abuelo que murió. Generalmente la familia mía es longeva, viven como 110 años, pues tengo un papá que todavía está vivo y tiene 100 y pico. El abuelo me contaba cómo era Cali y cómo era Isaac. Y entonces yo sé mucho sobre las familias de Cali, sobre todo sobre las élites, porque además viví en esas casas del Peñón, alcancé a vivir en esas casas del Peñón donde posiblemente Isaac vivía. Y por otro lado, la tía, me une con Gustavo algo grande, es que tuvimos tías chismosas. No, yo no tuve tías chismosas. Bueno, usted es muy chismoso. Gustavo. He sido chismoso y Tuluá es una ciudad chísmica por excelencia. Chísmica. ¿Da? Gustavo. Aquí solamente ustedes tienen la San Antonio. En San Antonio es la única parte donde usted consigue todos los bochinches, que es los que salen en su libro. Pero en 1854, ese tumbalocas de Jorge Isaacs no tenía uniforme, pero ya le habían dado rifle. En 1854, Jorge Isaacs era miembro del Partido Conservador y miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, o lo iban a elegir. Sí. Pero ese bochincherío de Cali empezó a criticarlo. Primero, porque Huemoso no debía haber sido, aunque tenía cara de mala gente. Segundo, porque el tipo sí era muy inteligente y escribía muy bien. Y tercero, era el sobresaliente, pero era hijo de un judío, entonces ya estaba asignado. Era hijo de unos señores venidos del Chocó, de comerciar con oro, que debió haber sido como comerciar con cocaína ahora. Entonces, la gracia de tu novela es contar toda esa forma de ser de la sociedad de Cali de 1854, que él después va a contar en María. Pero que se pone uno a releerla y es la misma de ahora, el mismo grupito oligarca. Antes se reunían en el Club Colombia, ahora creo que ya no tienen dónde reunirse, pero es el mismo juego. Gustavo. Además, perdón Darío, además que esa élite que persiguió a Cali es la misma élite que persiguió a usted, señor. Le metieron a la cárcel. Ah, no, que no han hecho. Yo le acepté venir aquí a Cali porque ustedes dos han sido mis amigos de lejos durante 40 años, pero usted sabe que yo voy a los médicos a Pereira o a Medellín, hago vueltas por toda parte, menos aquí. Bueno, Gustavo, pero hay hablando de la novela de Edgar, hay una alegoría picaresca con un sabor muy amadiano, como el de Gabriela, Clavo y Canela, que es una novela que yo sé que Edgar ha estudiado y ha leído mucho, esa sociedad de los terratenientes del cacao en Ileus, una ciudad más bella de Bahía, que es la metáfora que creo le da unidad al libro, que es la de la sociedad de la perla, y que me gustaría que habláramos un poco de esa metáfora y de sus logros en términos literarios. Por supuesto que sabemos que es la manera como poéticamente Edgar Collazos sitúa la élite con la que tuvo contradicciones y enemistades y que persiguió a Jorge Isaacs, esa que tú dices que todavía existe y que te persiguió a ti con saña. Entonces, hablemos de eso en términos literarios. Pero hay una diferencia, es que Jorge Isaacs en 1854 aspiraba a pertenecer a la Sociedad de la Perla, que era una sociedad premasónica, más o menos, y como tal, metafóricamente, la maneja la novela de Edgar. Pero resulta que
él siempre estuvo buscando cómo adherirse a grupos que finalmente lo respaldaran. Porque apenas se va para Bogotá, lo primero que hace es meterse al cenáculo del Mosaico. Y es el Mosaico el que le corrige la novela, es el Mosaico el que le patrocina la novela, es el Mosaico el que le hace el reconocimiento a un provinciano y además judío. ¿Por qué la tendencia de él de buscar siempre quien lo protegiera? No, yo creo que estoy de acuerdo, Isaac. A ver, el primer Isaac se casa con una niña, Julia Holguín. Es decir, ellos empezaron a mezclarse con la Sociedad de la Perla. Indudablemente que habían, pero nunca, es decir, es diferente en el siglo XIX y el de ahora, ¿no? ¿Y qué pasó con Julio Holguín? Julia Holguín queda viuda, él muere rápido. Y entonces los descendientes ya quedan es con el apellido Isaac. El Holguín se pierde, porque es que eso pasa en la élite caleña. Si usted si se casa un Holguín con un Garcés, no hay problema, siguen la Sociedad de la Perla. Si se casa un Córdoba con un Garcés, queda en la Sociedad de la Perla. Pero si una Córdoba se casa con un Collazos, queda excluida. Entonces, aquí funcionó el Isaac, Claro, para poderle seguir diciendo judío Claro. y poderlo seguir persiguiendo. Claro, claro. Entonces van quedando, por eso la Sociedad de la Perla, la Sociedad de la Perla es una alegoría que yo creo, ¿sí? Una alegoría de estíticos, de gente que no puede cagar. Pues, así como el Club Colombia hoy, pues, más o menos. Pues más o menos, sí. Bueno, pero entonces, miremos que la novela tuya no la han leído los televidentes, pero María la ha leído casi que toda Colombia que haya pasado por el colegio. María muestra a un personaje que se está vengando de esa sociedad, llenándola de almíbar, cantándole el paisaje o mostrándole qué es lo que se come, porque era una novela fundamentalmente costumbrista, con un elemento válido, aglutinante. En eso me distancio de Darío, porque él defiende a María como si fuera el Quijote. Entonces, que es la nota romántica del amor, que en aquel momento generó dos teorías. La primera, la de los literatos, que la hemos seguido estudiando, y la segunda, la de los que trataron de buscar en María personajes de la vida real para poder entonces azotar a esa sociedad caleña que describís tan perfecto en lo tuyo y que Isaac no la describe, la pinta. Y entonces queda quieta y uno la ve como si no se moviera, como si fuera totalmente estática, pero era brillante, tenía rasgos estéticos suficientes. Entonces, esa sociedad pintada en Isaac le permitió al difunto Patiño hacer un estudio sobre la comida vallecaucana y haciendo referencia, libro que no sé si finalmente alcanzó a traducir Jonathan Titler. Está próximo a publicarse. Sí. Es un libro valioso en el sentido de mostrar cómo en María está descrito hasta los platos de dulce y de sal. Eso era costumbrismo, pero era como un costumbrismo tan bien escrito y además atiborrado de ese romanticismo con una tensión alrededor del amor y de la muerte, pues logra producir ese efecto de narración. Y salvo que uno lo lea con lupa, no detecta todos los elementos constitutivos de la sociedad de los mismos apellidos de la Perla. Bueno, mira, pues en un paréntesis de un minuto, yo conocí a Gustavo cuando yo tenía creo que 16 años, yo iba para Machu Picchu y un profesor de la Universidad del Valle nos había dado, creo que llamaba Rafael Bolívar, sí. Me había dado una tarjetica para que buscara a Gustavo en Pasto, para que me diera alojamiento, no alejamiento como él dice. Y entonces pasé todo el día por la universidad buscando a Álvarez Gardiazabal y no lo encontraba. Y ya a las 5 de la tarde yo tenía pues creo que una pinta de hippie, ¿no?
Y vino un joven, Es 1970. sí, vino un joven, se paró al frente de nosotros, yo estaba con un amigo, ya nos íbamos a ir pues, para el Perú, nos encontramos a Gardiazabal y dijo, ¿ustedes están buscando al Álvarez Gardiazabal? Así nos dijo, ¿ustedes están buscando al Álvarez Gardiazabal? Y entonces nosotros dijimos, sí, soy yo. Y entonces nosotros dijimos, vaya loca. Y nos fuimos contigo, era un 24 de diciembre y unos pastuzos azotaron unos totes en la calle, casi te cayó una esquirla, antigua roca, algo así. Hiciste un escándalo horroroso en la mitad de la plaza de Pasto. Pastuzos, hijo de puta. No sé qué. Yo tenía 16 años, yo era aterrado. Yo dije, ¿qué es esto? Y ese día en la noche hablamos de María y creo que eso, después de tantos años, me orientó un poco porque, me corregirás si estoy equivocado, dijiste que entre la vida y el pensamiento de Isaac había una incongruencia con la novela. Creo que esa es una de las posturas. Y señaló, eso que sigue señalando ahora, es que no se ve la crítica de Isaac clara a la sociedad caleña que tanto lo persiguió, que no se veía la crítica. Yo, pues creo que conozco muy bien a la sociedad por dentro. Me les metí al patio, me les metí a las cocinas, a la habitación, y quise correr a Isaac un poco como personaje central, creo que está corrido, y lo que dice Gustavo como disculpa para poder hablar de la gente de Cali, para poder hablar de las taras de la élite caleña, porque finalmente el libro uno no sabe si es sobre Isaac o es sobre las taras de la gran sociedad caleña. Ahora, hay unos elementos que son distinguibles en Isaac en cualquiera de sus épocas. En el Isaac que sirve de pretexto para esta novela tuya, como en el Isaac que consagran como el gran escritor con el paso de los tiempos, pero nunca le pagan derechos de autor, entonces no tiene con qué comprarle el almuerzo a Felisa y sus hijos. Y como el Isaac que después vamos a ir descubriendo en la medida en que pasa. Lo que pasa es que a Isaac y a María la volvieron una barrera contra los escritores que aparecíamos después. Tanto así que cuando se celebraron hace 50 años los 100 años de María y vino Carlos Lleras Restrepo a un homenaje en el Teatro Municipal y se organizaron algunos eventos en la Universidad del Valle, en la Facultad de Filosofía, Letras e Historia, organizamos un juicio a María, donde el fiscal era yo y el defensor era el doctor Armando Romero Lozano, y cada quien llevaba sus testigos. Nosotros, a esa edad, protestando porque María era un frenón absoluto a la evolución. Todavía no había salido 100 años de soledad, pero lo que dijimos de María en ese momento frente a la creación literaria, un año después nos iba a tocar soportarlo porque el que no quiere una taza le dan dos con 100 años de soledad. Y entonces terminó toda una generación comparada o con María o con 100 años de soledad. Y lo que se salía de esos niveles, entonces era o provincianismo o costumbrismo o no era una novela urbana, como en ese momento querían que todos escribiéramos lo mismo. Gustavo, pero para que sigamos polemizando un poquito más, yo sí creo que los estudios que se han venido haciendo, porque el gran encanto de una novela como María y de la personalidad de Isaac es que como es tan difícil, tan compleja, no se puede encasillar, y eso lo hemos visto en muchas de las reflexiones en esta semana del simposio. La misma novela ha estado sometida a muchas lecturas, a muchas recepciones, y quizás la más dominante de esas recepciones ha sido la recepción, dijéramos, de los manuales escolares, la recepción a la que la sometieron los curas que hacían los manuales escolares, que realmente la conservatizaron, porque yo sí creo que, como decía Rafael Moreno Durán en un libro muy bello que se llama Denominación de Origen sobre la literatura colombiana, que no se puede
colocarla María solamente en el pathos amoroso, que hay mucho más que eso. Creo que hoy hay muchas lecturas juiciosas sobre el tema. Por tanto, me parece que lecturas como la tuya lo que pueden ayudar es a implosionar esa recepción tan conservadora. Ya hoy se están haciendo lecturas muy distintas. Creo que esa es la razón de este simposio. Si todas las personas que yo invité a este simposio hubieran aceptado, hubiéramos tenido que hacer 2 semanas, porque hay 61 ponencias de distintas partes, 12 países, hay gente de todo lado pensando en eso. Eso es un indicativo de que produce mucha preocupación, mucha inquietud en querer entender mejor, querer saber más sobre Isaac, quién fue realmente Isaac, algo que hablamos mucho con Edgar en la elaboración de la novela, pero quién fue ese señor tan complejo, tan difícil. Vea. Entonces yo creo que hablemos de eso. Mire, un mi señor tan estimado complejo, Gustavo. tan difícil, que le puede suceder lo que le pasó a la madre Laura, la santa, con Monseñor Builes. Monseñor Builes, el obispo de Santa Rosa, persiguió a la madre Laura como a violín prestado. No la dejaba hacer ninguna misión, siempre la estaba acusando ante la Santa Sede. Y recuerdo muy bien que el día en que la canonizaron, me compré par botellas de Dom Periñón y me senté a la 1 de la mañana a ver canonizar a la madre Laura, y cada que la mencionaban simplemente brindaba por ese obispo que debía estar pudriéndose en los infiernos mientras su perseguida estaba siendo de santa. Con Isaac pasa lo mismo. Eso que acaba de decir, 70 ponencias sobre una novela escrita hace 150 años en el Valle del Cauca, donde persiguieron al tipo diciendo que lo que había escrito no servía, que lo que pensaba había que acabarlo, hasta el extremo que él ruega que por favor cuando se muera no lo entierren en la tierra vallecaucana. Es más o menos el esquema fundamental que ha hecho el Valle del Cauca para negarse a reconocer los valores de la tierra, y por eso su permanente enfrentamiento con Antioquia, donde actúan exactamente al revés. Hasta el más tonto lo vuelven un berraco y lo defienden entre todos. Aquí con Isaac, con ese Isaac de María, sucedió de todo, menos reconocimiento. Por eso, lo que han organizado ustedes, y se los dije hace 3 meses cuando me invitaron, voy, porque me parece elemental decirle a los vallecaucanos que no vuelvan a cometer esos errores. Ahora hay gente muy preparada, muy capaz en todas las áreas, que no hay por qué cortarles la cabeza porque lo ordena un cónclave de oligarcas malolientes que se reúnen en el mismo sitio toda la vida. Muy bueno. Bueno, ahí ya vamos entrando en un tema que me parece crucial, y es que de todas maneras eso que has dicho, Gustavo, y que está en el espíritu de la significación que tiene En Tierra Extraña, que creo que en buena hora aparece un novelista en esta región que vuelva a eso. Acuérdate que en eso está haciendo nuestro amigo Edgar Collazo, muy cervantino. Esta es la primera parte. Falta la segunda que nos anuncia Con que tal será de que no mejor nos vayas la a ir con primera. el Amadís de Gaula. Sí. Bueno, pero entonces ahora… Yo quisiera de todas maneras hacer una acotación a Gustavo. Yo he visto a Gustavo en varios momentos de su vida opinar de diferentes maneras sobre María. Quisiera, como ya una pensión definitiva, hace muchos años yo fui a tu apartamento, ese que tenías por ahí por la Galería de Alameda, que tenía una escalinata impresionante. Uno llegaba allá Él le la tiraba uno galería. las por la llaves. sí. galería, perdón, Sí. por la galería. Y Calle Novena 23C48. Qué barbaridad. Haces- bueno, eso ya hace más de 25 años. Ay, ¿Más? por favor, ¿No? 1968. Bueno, imagínate. Y yo quiero contar esto para que quede en los anales de la historia de Cali. Yo llegué y Gustavo estaba sobre el escritorio y en la parte del frente estaba nada menos que Andrés Caicedo. Yo llegué y pregunté qué hacen y Gustavo me dijo, estamos corrigiendo que iba la música.
primer lugar, usted ese día le quitó 100 páginas a esa novela y no ha respondido por ellas. ¿Dónde están esas páginas? Hay que preguntarle. Y ese día, mientras que arreglaste la novela, a despecho de la cantidad de gente que no sabía que eras tú el que había editado la novela, yo lo sabía, volteaste y me dijiste, nunca será tan buena como María. Además le dije a Andrés, porque la verdad es que el primer cuento que publicó Andrés lo publiqué yo en la página nueva con Carmiña Navia, porque éramos del comité ejecutivo de la FEV, quien después sería su cuñado, Danilo Rodríguez, a nombre de Arquitectura, y yo por la Facultad de Filosofía, Letras e Historia. Y él me dijo, tengo un cuñadito que está escribiendo cuentos. Y le dije, pues mostrámelos a ver si vale la pena. Y inmediatamente vi la calidad del muchacho. Le ayudé, pese a la oposición femenina que tuvo en su hogar. Y su novela, como sus obras de teatro, tenían los rasgos de genialidad que aquí no quisieron reconocerle. Por eso me deleito tanto y acompañé a su hermana a hacer buena parte de la gira que hizo ahora al cumplirse los 40 años, porque es como un deber de vallecaucano reconocer que alguien, no porque uno le haya impulsado o puesto un granito de arena para su pedestal, sino porque alguien sigue siendo admirado y leído con el paso de los años. Gustavo, Es lo mismo de Isaacs. Escribía cartas, todo lo que escribía lo escribía con papel carbón. Siempre dejaba una copia, porque en esa época pues no había todos estos adelantos, y siempre escribía, en el colegio siempre escribió en papel carbón. Tengo entendido que solamente cuando le escribía cartas a Álvarez Gardiazabal quitaba el papel carbón. ¿Eso es cierto? Mire los secretos que sé. Lamentablemente sí. Ah, bueno. pero esas cartas no se Era para conocen. que no la leyera, porque cuando usted ponía el papel carbón al revés, salía por detrás, igualito a lo de adelante. Y esa fue la identificación de unas que guardé. Dije yo, ve, este tipo lo que pasa era que no, cuando supe que era que sus hermanas y su papá habían recogido y revisado sus textos escritos. Por supuesto, esas cartas ya no existen, porque eran elementos fundamentales de la vida de él, no mía. Gustavo, en tu primera intervención hablaste de una característica que hay en la novela y que tú también haces muy bien en Cóndores no se entierran todos los días, que es lo que dijiste ahora, una novela, una categoría, lo chísmico. Yo creo que pensemos un poco en relacionar esa categoría. Yo sí estoy de acuerdo, Ricardo Sánchez me decía antenoche que esa novela la de Edgar, se debería llamar El Gran Bochinche. Pero hay ese elemento tan interesante, picaresco, del chisme, de la conseja, de lo que pasa en una sociedad, que está muy bien en tu novela. O sea, es un gran antecedente en la literatura colombiana, en la literatura de esta región. Cóndores no se entierran todos los días, que será La más grande. siempre recordada como una gran novela colombiana de los años 70. Pero mi pregunta es pensar un poco en esa tradición y en esa relación y la importancia que eso tiene para nuestra novelística. Tuve que releer una vez más María para ayudarle a Jonathan Titler, que está haciendo una traducción al inglés, porque desde 1912 no hay traducciones al inglés. Y al releerla puse lupa sobre todos los cuentos, entre comillas, que el narrador de María echa sobre los negros esclavos que le sirven a la familia. Y eso es puro bochinche, el mismo bochinche tulueño, el mismo bochinche que aquí tenían los Caicedo de la tierra con los Caicedo de más arriba. El mismo, es un elemento fundamental dentro de la estructuración mediterránea colombiana. Es que nosotros no tuvimos influjos extranjeros distintos a los mismos españoles que entre ellos mismos se casaban y además administrados únicamente por la Iglesia Católica. Entonces, este país lo hizo la Iglesia durante 300 años y para poderse escapar del chisme conventual había que inventarse el chisme del chocolate.
y ese chisme del chocolate es el que contaban en las cocinas los esclavos que tenían en la familia y que son los que recoge Isaac. Allí hay ese elemento chísmico vital que después gente como yo lo recogemos en un pueblo que se especializó en el chisme como Tuluá. Recuerde que tuvo casi que unos bardos populares que estudió William Simmons de la Universidad de West Virginia sobre los decimeros tulueños que se paraban en una esquina y contestaban en verso, o cuando querían ir a pelear con alguien se iban con una tiza y le escribían en la puerta un verso en décimas para poderse burlar de él. Eso hace parte del elemento chísmico con el cual a uno lo educaron, contando siempre un poquito más allá de lo que fue en verdad, pero siempre metiéndole otro tanto de humor para que se pueda creer. Bueno, eso es cierto. Yo en la novela hay un personaje que nadie sabe quién es, se llama La Tiza. Es alguien que está muy informado sobre los intríngulis de las casas de la élite, y él de pronto aparece en letreros, es un grafitis prácticamente, ¿no? Bueno, ahora lo llamarían graffiti. En aquella época, Era el la Rápido Uribe, que era el que escribía los versos más veloces en Tuluá, el señor era maestro y cargaba la tiza en el bolsillo del saco. Y cada que le hacían algo, él no peleaba ni iba a insultar. No, él se iba con la tiza y escribía en la pared o en la puerta, que eran puertas de madera, escribía una décima para burlarse de la persona que vivía allí dentro. Bueno, si tú ves en la novela, empieza a ver en medio de la guerra que se ha desatado, empieza a ver en la gran élite conservadora un miedo a caer en garras de la tiza, de los que se levantan a diario a ver qué se ha escrito en las paredes, porque tienen miedo que se delate alguna infidencia. Lo otro es que en la época de la esclavitud la intimidad de los blancos estaba en la boca de las negras, porque ellas estaban en las casas viendo todo y se lo contaban entre ellas. En la orilla del río Cali, donde lavaban la ropa de la élite, luego regresaban. Creo que esos elementos del chisme, bueno, yo no sé si tú recuerdas una máxima tuya, yo sí la recuerdo un día que te pregunté, Gustavo, ¿por qué sos tan chismoso? Y me contestaste, mira Edgar, si los pescados hablaran, hablarían de pescados. Y entonces yo eso creo que lo he entendido muy bien, y la novela tiene mucho chisme, sí. Pero en esa sociedad es en la que Isaac construye los elementos para escribir María. Sí. Sí, claro, ahí es. En una sociedad en la cual los cuentos están en la cocina por boca de las esclavas. En una sociedad en la cual las sociedades, a su vez las mini sociedades premasónicas, son las que manejan los poderes. Pero recuerda que en ese periodo es cuando han sucedido 3 episodios en la vida de Cali que son fundamentales para quien quiera leer a estas épocas, entenderlos, el leer María. Es que Cali era una población de baldíos, era fundamentalmente de baldíos. Segundo, Cali era una sociedad en la cual le tenían miedo al hambre y no a la guerra, porque la guerra la usaban para conseguir o correr tierras. Pero acababan de pasar por el periodo de José Hilario López y toda su organización, llamémosla de neoizquierda, que se estaban planteando con las sociedades democráticas. Y como reacción, esta sociedad montó a los señores de los perreros, que no mataban la gente, pero se paraban a esperarlos a la salida de misa para darles perrero si estaban o no estaban de acuerdo. La época del Surriago. Es la época del Surriago. Pero nosotros en menos de 20 años, con la imposición del radicalismo liberal, después de derrotar a Melo, empezamos a usar el asesinato como medio de protesta contra la idea ajena. Vea dónde hemos llegado. Se nos olvidó el respeto y usamos la muerte como herramienta de vida. Pero en esa época era a surriagazos que se manifestaba la inconformidad. Y en esa sociedad es en la que Isaac
incuba a María. Eso hay que entenderlo muy bien y esa es en la misma en la cual se deleita ese narrador desconocido que acabas de decir que era no sé quién, ese narrador desconocido que se sabe muchos de esos bochinches caleños que nunca llegaron a los titulares, porque aquí había mucho periódico, pero todos tenían que decir la verdad del dueño y no la verdad de la sociedad, como ahora. Gustavo, para seguir en lo que estamos conversando, hay un recurso rulfiano en Tierra Extraña, que son unos fragmentos que son más o menos 8 o 10 fragmentos a lo largo de la novela, breves, como los de Rulfo, para hacer alusión a la Revolución Mexicana, que están dedicados a las confesiones y que es un recurso muy útil en la trama de la novela para mostrar la vida íntima de esas élites. Pero voy a señalar uno. Siempre va alguien a confesarse con el padre, va una mujer y le dice en el confesionario: acúseme, padre, que yo me acuesto con un negro. Y el padre le dice: tú sabes, hija mía, que acostarse con animales y con negro es pecado. Y entonces dice: padre, pero es que, y ese negro te tiene embrujada. Le dice: no, padre, soy yo el que la busca. Bueno, de esa manera, con mucho humor, pero mucha habilidad, Edgar va colocando la vida íntima. Pero mi pregunta va a una cosa que no solamente el chisme y la cocina, sino algo que por ejemplo, en el caso brasileño, Gilberto Freire ya hizo en Casa Grande y Senzala, sobre todo en el capítulo 4, que se llama el papel de los negros en la sexualidad brasileña. Yo creo que hay un escenario que es la sexualidad, que es donde se encuentran y que Edgar capta muy bien en la novela. Es decir, las relaciones que se crean entre los esclavos, las mujeres blancas, los mulatos, los mestizos, y se va generando lo que somos hoy, una sociedad mulata y mestiza, y que eso pasa por una rica y picante vida sexual que sí capta muy bien la novela de Edgar. Es que aquí se ha querido analizar por qué el Valle del Cauca es tan diferente. Pero si no se mira hacia atrás, en textos como este, en los mismos textos de María, no se podrá entender cómo llegamos a los extremos que hoy tenemos. Es que el Valle sigue siendo una sociedad feudal, en donde la mayoría de habitantes son mestizos, descendientes en algún nivel de los negros que fueron esclavos de esos mismos señores feudales que todavía subsisten. Y piensan como señores feudales, actúan como señores feudales y no han podido entender que el 90% de los habitantes del valle en alguna parte tenemos algo de lo que ellos siempre estigmatizaron o por debajearon. Y nos siguen por debajeando y siguen haciendo lo que a ellos les provoca. Son señores feudales. Es una sociedad feudal. María es la novela de la sociedad feudal de 1854 a 1860. Los libros de ahora no cuentan lo de esta sociedad feudal, salvo algunos que hicimos el intento y casi nos cortan la cabeza. Pero la sociedad feudal continúa vigente en el Valle del Cauca. Por eso jamás encontrarán la salida que las demás regiones del país ya encontraron. Sí, eso de la sexualidad lo conocí muy de cerca porque en las casas de las Córdovas Galvis, donde yo crecí, había un muchacho de la edad mía, era ojiazul, muy moreno, de pelo rojizo, y decían que era hijo de mi tío Micardo. Yo pregunté que la mamá dónde estaba, y una tía burlando me dijo: la matamos. Y yo dije: pero ¿cómo así que la mataron? Me dijo: no, mentira, ella se fue y nos dejó el muchacho. Entonces, después descubrí en otra familia de otros de esos apellidos que también tenían un muchacho ahí que era hijo de alguno de los tíos. Y luego uno se ponía a colegir las cosas y en cada casa había un mestizo que era
de apellido Córdoba, Garcés, Holguín o Caicedo. Y en la novela hay aparte del alcalde y del capitán Borrero, hay alguien que tiene más poder que ellos, que es un señor Caicedo, don Próspero Caicedo. Era próspero a la hora de hacer el amor. Claro, era cacorro además, ¿no? En la novela se cuenta pues cómo se acostaba con los jóvenes esclavos, y los jóvenes esclavos al final le queman la casa. Recuerde que esa sociedad que pinta en María, que es tu espacio temporal, es la misma sociedad caucana, que le puso apellidos a todos los negros de los ríos y de las minerías del Pacífico. Y esa sociedad caucana tenía un pequeño campamento que se llamaba Cali, que servía para guardar las mercancías para ir a Buenaventura. Pero obviamente, como sucede en la evolución de todos los pueblos, pues hay que destetarse de la mama, había que destetarse de Popayán. Entonces Cali empezó a adquirir dentro de la misma estructura viciosa todos los elementos que tenía ya el Gran Cauca. Recuerde que en el censo de Carlos III, solo en el Valle del Cauca hay 67 haciendas. Eso es todo el Valle del Cauca, el que hoy tiene 220.000 hectáreas sembradas de caña de propiedad, o por lo menos utilizadas por 17 ingenios azucareros. Es decir, hemos echado de para atrás bastante y así hemos podido sostener la sociedad feudal repartiéndola en pedacitos por herencias para que no exista el gran latifundista, porque la sociedad feudal de ahora no se basa en el latifundio, se basa en el manejo económico de las platas producidas por los de atrás. Bueno, es cierto, una anécdota interesante en esa liberación que dice Gustavo, cuando se desprende ya la Cali de la aristocracia payanesa, refiriéndose a esa mezcla que había aquí en Cali de estos aristócratas, nace el término la zambocracia. Así le llamaba la gente del siglo XIX popayana a la élite caleña, la zambocracia. Aquí le respondieron con una aristocracia de pipián a los payaneses, pero nunca se pudieron quitar el INRI de que eran una zambocracia. Tan zambocracia era que mientras Popayán tuvo una universidad donde se educaron 20 o 30 presidentes de Colombia, en el Valle del Cauca tuvieron que esperar hasta 1947 para poder fundar la Universidad del Valle. De manera que dentro de ese contexto uno debe entender cómo se desarrollaba una sociedad feudal que podía ser narrada en una novela como María. Y quien escarba en los cuadernos de tus tías y averigua un poquito más allá, sin ir a buscar mucho, que llegue solamente hasta los Vallecilla, ¿ya? Que llegue hasta los Vallecilla para que vea quiénes eran del campo y quiénes eran del monte. Esa zambocracia no podían educarla, porque en la medida en que la educaran se volvía pensante, y entonces para ellos debió haber sido terrible ver cómo un mestizo, nieto de sus amores fortuitos en alguna borrachera, de alguno de los negros que fueron esclavos, podían desarrollar su capacidad de aprendizaje y volverse de pronto más ricos que ellos. Es un juego que con el tiempo no va a dejar de pasar, porque se mantienen los mismos pivotes que sostuvieron la sociedad de 1854. Mírelo ahora, recréelo ahora y búsquelo de alguna forma. Lo cierto es que en Tierra Extraña, pues por lo menos va a armar polémica. Y va a armar polémica primero por el narrador. Usted ha cometido la indelicadeza de decirnos que el narrador, ahí no lo dice, eso lo dice él, en el libro no está. Es una amante de Jorge Isaacs. No dije un amante, no dije si era hombre o mujer. Bueno, no, usted lo dice allí. Eso no es así, ahí no aparece en el libro. El éxito es que el narrador era perfectamente desconocido, pero como ahora en la escuela donde ustedes conviven se ha dedicado a generar la teoría
de que el narrador de la novela, cualquiera que sea, si tenga 7 narradores, es el autor, para empezar a construir los peldaños para el juicio final en el cual serán ahorcados por haber usado la ideología ajena y convertirla en motor del desarrollo asesino de Colombia. Entonces, si esa teoría del narrador va a ser, creo que usted está apuntado en el primer lugar de la fila de los que van a condenar, ¿verdad? Porque el narrador de una novela es el autor, según sus compañeros profesores de la Universidad del Valle. Bueno, pero vamos a otro tema que quiero Claro, que... ay, tiene que salirse usted porque no. Ay, si no, no lo vuelven a nombrar jefe de la escuela. Ya pasé por ahí, es la Bueno, otra pero ese generación. es un tema Pero interesante. es un tema de debate, pero Sigamos con ese tema un Gustavo, poquito. ese tema es cierto y incluso se ha confundido en el caso de Isaac, confundir a Efraín, narrador de la novela, con el propio Isaac, que no tiene, esa es la misma Pero problemática. ese fue el invento Sí. de la fotografía, del cuadro que pintaron. ¿Ya? ¿Qué tal que les aplicaran la misma técnica a la novela de Malatesta, el otro compañero de ustedes en la universidad? Claro. Que es el primero que narra la novela de la guerrilla mantenida desde adentro y desde afuera. ¿Qué tal que le aplicaran esa misma teoría y entonces empezaron a pintar los retratos de quién eran los guerrilleros y quién era el profesor? Seguramente sería el autorretrato de él, de quién era el que ayudaba desde la universidad. Pero en el caso de la literatura de María, hizo carrera, Sí, claro. sobre todo llevada por los hombros de ese buen hombre que fue Luis Carlos Velasco Madriñán, que hizo una teoría contraria a la del doctor Mario Carvajal, mostrando cómo María era fruto realmente de personajes de carne y hueso. Y por eso en Santa Elena está la tumba de María. Claro. Y allá se rinde homenaje y al que va en alguna excursión lo llevan a ver la tumba de María. Y María, pues bien, por una lectura juiciosa, uno puede deducir que era un personaje imaginario. Sin embargo, se le parecía a alguien en la realidad. Y en el fondo, las novelas que quedan son aquellas que pueden pasar de boca en boca la identificación. Alguna vez, cuando traje a Rulfo acá, me tocó ser el cicerone de sus noches de desvelo, porque le tenía pánico a morirse dormido, porque tenía un aneurisma. Y como era cuasi alcohólico, entonces había que oírle las historias. Y obviamente un metido profesor de la Universidad del Valle, que se había atrevido a traerlo, pues tenía que preguntarle, bueno, ¿y en Comala quiénes eran los vivos y quiénes eran los muertos? Ajá. Él afortunadamente no se reía, pero pudo haberme pegado. Y tenía todo el derecho. Es lo mismo que Isaac podría hacer viendo esa fotografía de María con la que salen todavía muchas de los libros, de las ediciones. No sé si esa ahora cuestionada edición que Fabio Martínez prologó tiene la fotografía de María de la señora Mayarino. Es muy probable que eso sea así, porque ya dijeron que era ella. Después sacaron otro, no, que era la sobrina de un tío judío que se había muerto en Jamaica. Pero había que acomodarla a la historia para poder quitarle el mérito de verdad que tuvo, que tiene y que ojalá tendrá. Bueno, voy a hacerte una pregunta aprovechando que estás aquí, que no viene sino en estas condiciones especiales en Gustavo Acali, y es la relación del creador con la adversidad. En el caso de Isaac fue un hombre que todo el tiempo le tocó luchar contra una sociedad y contra la adversidad, fue perseguido por don Miguel Antonio Caro, la sociedad, la élite caucana lo persiguió, de hacendados nunca le perdonaron su viraje político al liberalismo radical. Y bueno, eso aquí se ha dicho que ese ha sido uno de los acicates
creativos de Isaac, porque en lo único que pudo triunfar fue realmente en la literatura, que lo puso a perdurar. Pero la lectura es más personal, es decir, yo pienso que puede haber un paralelismo con Gustavo Álvarez Gardiazabal, y quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de esta transmisión en directo por el canal Telepacífico para que tú reflexiones un poco eso, porque yo he acompañado tu vida literaria, política y periodística, y sé que siempre has tenido un enfrentamiento muy duro con esas élites de la sociedad de la perla que siguen vigentes, y bueno, tú quieres, como Isaac, seguramente no quedar en esta tierra cuando ya no estés físicamente. Háblanos un poquitico de eso. Después de viejo y de librar batallas no contra los castillos inexistentes, ni contra los molinos de viento de tu amado Quijote, terminé por aceptar que soy un anarquista de derecha. Por eso saqué este libro, donde reúno algunas de las columnas de 50 años, les regalo para que después no vaya a decir, porque yo no se lo doy a los editores para que se enriquezcan, se los regalo. ¿Por qué pensar que ser un anarquista de derecha? Porque si usted busca qué es un anarquista de derecha, va a ser casi imposible encontrar una definición. Y yo no me he podido definir exactamente lo que he sido, porque he librado batallas por un lado y por el otro, me han dado duro. O sea, eres Pero muy hay parecido a algo, Isaac, en ese sentido. hay algo que sí es fundamental. Isaac le dieron duro y no siguió escribiendo. A mí me han dado garrote, me han mandado a la cárcel y yo sigo escribiendo. Es decir, no aprendo, resulté más terco que él. Pero tengo una ventaja, no guardo odios. Yo no guardo recelo contra el que me llevó, me trajo, pero sí una inmensa gratitud para todos aquellos que me ayudaron a ser lo que soy y a sobrevivir cuando había que sobrevivir. Creo que hay una diferencia entre el odio y la gratitud, que es la que le permite a uno seguir siendo escritor. Bueno, muy bien, Gustavo. Bueno, esta conversación tan rica, tan polémica, tan llena de humor, pues en este marco del 9º Simposio nos hace muy felices. El poeta Collazos también te va a hacer un regalo aquí en público. No, me tiene que regalar el libro porque el libro. Yo me he dado el lujo de leerlo, como leí Que viva la música en borrador, leer el libro en borrador. Pero no tuviste tiempo de corregírselo. No, no lo corregí, pero a cosas que le dije. Bueno, muchas Gustavo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, señores televidentes, y le doy la palabra aquí a nuestro loco. Bueno, fue la mesa entre Gustavo Álvarez Gardiazabal, Edgar Collazos y Darío Henao Restrepo, la vida de Isaac a propósito de En Tierra Extraña de Edgar Collazos. Vamos a continuar con programación en el Teatro Estudio de Telepacífico. Óscar Armario y Gilberto Loaiza harán sus ponencias seguidamente y usted podrá ver la transmisión a través del canal creado por el Centro Virtual Isaacs y la Universidad del Valle para que los contenidos entren en relación directa con un público amplio. En la tarde también tendremos a Armando Romero, Alfonso Munera y la conferencia de cierre de Darío Henao Restrepo. Y en la noche tendremos la ópera Isaacs, que es compuesta por Alberto Guzmán Naranjo. El escritor Edgar Collazos fue partícipe en la escritura del texto y la puesta en escena, la dirección fue de Alejandro González Puche. Muchísimas gracias a Telepacífico por el apoyo a este 9º Simposio Isaacs y por la posibilidad de permitir que entren en relación estos contenidos con un público amplio, un público que es disperso y un público que se encuentra en toda nuestra región Pacífico. Feliz fin de mañana. Continúen ustedes aquí en el Teatro Estudio de Telepacífico.